Muy bien, bienvenidos una vez más a mi programa Hablar de Todo, pero cristianamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos quienes los vayan a ver en referido este bellísimo programa Hablar de Todo, pero cristianamente. Una vez más, me encuentro con la doctora Mónica Ventura, mi amiga Moni, desde Yuridia, Guanajuato. Ya me corregí. Bienvenida una vez más por esta gran oportunidad que me brinda desde aquí, desde la Unión Americana, Denver, Colorado, hasta la ciudad de Yuridia, donde la doctor ejerce su carrera, su profesión. Como ustedes saben, en el primer tema que vimos los martes, todos los martes vamos a tener este riquísimo menú sobre hablar sobre las familias, primeros auxilios, tantas cosas que ustedes necesitan. Por eso mi público, por eso el público, los pacientes de la doctor Moni, es importante que nos demos cuenta cómo Dios va actuando en nuestra vida. Pero para esto necesitamos comenzar a invocar la presencia del Espíritu Santo para que a través de esta media hora, 40 minutos, el Señor vaya hablando, que simplemente nosotros somos instrumentos de eso. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será criado y se renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bienvenido una vez más, doctor Moni, amiga Moni, Mónica Ventura. Gracias por la gran oportunidad que usted me brinda. Gracias por la gran oportunidad que le brinda a sus pacientes, a mis seguidores del YouTube. Ahora estoy en TikTok. En TikTok también estoy como Bonsai el Viajero. Por lo tanto, les invito también que vayan a TikTok, Bonsai el Viajero, para que juntos anunciemos el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Sin más preámbulo, seguimos hablando sobre la familia. La familia en los tiempos modernos del siglo XXI, al cual su santidad, el Papa San Juan Pablo II, siempre se preocupaba por las familias. Una vez más, seguimos este caminar constante de la vida, doctor. Gracias por iluminarnos. Gracias por decir, yo pertenezco a esta familia. Bendito sea Dios. Y de antemano, le agradezco a las personas que han hecho sus comentarios en mi plataforma del YouTube, Hablar de Todo Cristianamente. Gracias, mil gracias por hacer sus comentarios y quieren aprender más y más y más. A todos aquellos, gracias. Infinitamente gracias, porque a través de ustedes seguimos la misión, como diría San Pablo, hablar de todo, pero cristianamente. Pero también, ay de mí si no evangelizara. A través de estos medios de comunicación social, que es el YouTube, que es el Facebook, que es el TikTok, que es el WhatsApp, que es el Instagram. Ay de mí si yo no evangelizo. Bienvenida, doctor. Muy buenos días, buenos días. Gracias por su aporte, gracias por su iluminación. Tiene totalmente el micrófono y sigamos hablando sobre la familia. Bienvenida. Y comenzamos el programa. Adelante. Le agradezco mucho, padre. Buenos días a todos mis compañeros. Un abrazo, les mando bendiciones también a Consagrados por Amor. Un excelente pues trabajo que hacen ellos ahí en la consagración y tan benéfico que es también para la familia. El día de hoy le comentaba pues al padre que me gustaría puntualizar y explicar bien lo que es lo normal en la familia para de ahí partir hacia lo que ya no está normal. El hecho de nosotros detectar alguna anomalía en la función de nuestra familia no es para echarnos culpas. Es que tú tienes la culpa, no, tú haces eso mal. Más que nada es para uno ver en qué está fallando uno. Porque si nosotros nos ponemos primero a juzgar a los demás, aparte de que ellos no van a comprender las cosas, se van a entercar más en ese error, ¿sí?
Como cuando le dice uno al familiar, no tomes, no tomes, no tomes, pues más de alrededor toma. Y, sin embargo, si nosotros primero detectamos el error que uno tiene y trata uno de corregirlo, claro, con ayuda de Dios y con la oración, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es el rezo del Santo Rosario, es en lo que yo veo mucho fruto. Y avance, poniendo a nuestras familias en el rosario, con eso va mejorando todo. La Virgen María, con ayuda de ella, se van mejorando las situaciones familiares. Claro. Entonces, ver lo normal es para detectar en qué nuestra familia está mal y por dónde podemos empezar a mejorarla. Y después de ver lo normal, la función que debe ser normal, vamos a ir pues abarcando algunos tips que ahora sí que en los 27 años de casada, a punta de rodillazos, he aprendido, ¿verdad? Dios me ha enseñado. Claro, por supuesto. La familia pues híjoles, la familia es algo más grande de lo que nosotros lo podemos imaginar. Como decía el padre Ismael, la familia es el corazón del amor, es el corazón de Dios, ¿sí? La Virgen María dice, por favor, pues trabajen sus familias, ¿sí? Para que haya amor, paz, comprensión, perdón, ayuda mutua, porque dice que es de la única manera que ella nos va a poder ofrecer a Dios, ¿sí? Escuchemos a la Virgen María, ¿sí? Porque ella dice, ¿sí? Que la única manera de poder ofrecernos a Dios es que nuestras familias haya paz. Esto lo dijo en las apariciones de la Rosa Mística en Italia, Montechiari. Dice que cada familia llena de amor, ¿verdad? Llena de Dios, es como un pétalo, ¿sí? Es de una rosa grande que ella va a ofrecer a Dios. La familia, pues, entonces consta de un papá, de una mamá, ¿sí? Donde el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, que es amor de padre y amor de madre, esto lo dijo creo que Juan Pablo I, ¿verdad? Yo me sorprendí cuando lo dijo el Papa, que yo conocí que lo dijo el Papa, me sorprendí, porque entonces yo dije, para dar el ancho, uno como mamá, mostrar el amor de Dios en unión con el papá, es algo pues grande. Por eso el matrimonio se eleva a la dignidad de sacramento. Exactamente. Es una dignidad muy grande, es una dignidad muy grande. Sin embargo, cuando uno entra al matrimonio, escoge el estado de vida, no tiene uno la conciencia de lo grande que uno está tomando, ¿sí? El papá pues debe de reflejar el amor de Dios en el respeto mutuo, el respeto a sí mismo, ¿sí? El ser alcohólico no es respetarse a uno mismo, ¿sí? Uno entiende las heridas, uno entiende los malos ejemplos que este papá recibió, pero si este papá ve este programa y entiende que no es bueno, pues lo debe de dejar, ¿verdad? Exactamente. No solo ese vicio y ese error, sino todos los vicios. Respeto. Un papá debe mostrar, reflejar el respeto. Debe dar buen ejemplo en todo. Buen ejemplo de palabra, buen ejemplo en el actuar. Debe dar amor, ¿sí? Los papás son a veces faltos de amor, no saben, ¿sí? Como ellos no recibieron, nadie puede dar lo que uno no recibe, pero para poder recibirlo tiene uno que ir a Dios, nada más. Yo fue la manera que sané recibiendo amor de Dios y recibiendo ese amor de Dios, Dios me sanó y solo entonces pude llevar amor a mi familia. Entonces, un papá debe de cuidar a la familia, ¿sí? Cuidarla, que la mamá se sienta protegida por el papá, que los hijos
se sientan protegidos por el papá, ¿sí? Debe dar cuidados, ¿sí? La semana pasada tuve la desdicha de perder un tío de un infarto, él falleció, pero sus hijos me platicaban, mis primos, sí, son primos míos, me platicaban que cuando mi tía se enfermaba, o sea, su esposa, él tomaba el cargo de papá y mamá. O sea, se levantaba, hacía el desayuno, los llevaba a la escuela, luego se iba a su taller mecánico a seguir trabajando, luego regresaba, hacía la comida, ¿verdad? Y era papá y mamá, ¿sí? En momentos cuando mi tía enfermaba. Y cuando mi tía estaba sana, pues ya todo a la normalidad. Pero fue un comentario muy bonito, porque entonces él se preocupaba y él los cuidaba, ¿sí? En una familia el papá debe dar corrección fraterna, ¿sí? Corrección fraterna, primero pues dando buen ejemplo y luego diciendo, sabes que esto no está bien, por aquí no es, ¿sí? ¿Se deben dar golpes? En mi opinión personal, sí. Definitivamente un ajuste de tuercas, a nadie le cae mal cuando verdaderamente lo necesita. Y yo he encontrado en la Biblia que dice, creo es en sabiduría, no escatimes golpes con tus hijos para que ellos crezcan bien, pero hay que saber cuándo y dónde, ¿sí? O sea, ¿cuándo? Cuando verdaderamente las palabras ya no surgieron el efecto, ¿verdad? Que hay que hacerlo despertar, decirles que verdaderamente esto no está bien, ¿sí? ¿Y dónde? Dice mi marido, tienen nalgas. Por eso Dios les, entonces, dale las nalgas, ¿sí? Nada de que le tumbas un diente o cosas mayores, ¿verdad? Disciplina, definitivamente, ¿sí? Últimamente las familias hemos caído en el error de cumplirles todo, que si se quiere levantar tarde se levante, que si no quiere ir a la escuela no vaya, que si no le gustó fulana comida no se la coma, o sea, ya no manda la mamá, ahora manda el hijo. Y eso es un desorden grave que afecta más al hijo, ¿sí? Porque va a crecer deformado, ¿sí? Y lo estamos privando al no darle disciplina, o sea, de que tenga horarios, de que se tiene que trabajar. Lo estamos privando de que él pueda valerse por sí mismo cuando crezca, ¿sí? O sea, siempre va a estar de que lo tienen que cuidar, ¿sí? Entonces, si desde chico lo enseño a que él solo se tiene que vestir, ¿sí? A que él solo tiene que ver que su está en orden, a que tiene que revisar su tarea y ver que, o sea, cuando están chiquitos, sí, dijo, pues vente, vamos a hacer la tarea primero, segundo, tercero de primaria, ¿sí? Pero desde cuarto año, ¿sabes qué? Tú fíjate qué tienes de tarea y lo tienes que hacer. Si acaso, te lo reviso o pregúntame si tienes dudas. Pero ya de ahí para adelante, tú eres el que te tiene que hacer cargo y ser responsable, ¿sí? Claro, fíjese, entonces, doctor, fíjese una cosa, como decía en la introducción del programa, ¿verdad? Que nos están viendo de diferentes partes de la República Mexicana, nos están viendo parte de Argentina, en el Ministerio Consagrados por Amor, tenemos una hermanita de Argentina, tanto su esposo que es enfermero, como nuestra hermanita ya sabe de quién estoy hablando, ellos son de Argentina, nos están viendo de Brasil, nos están viendo de Colombia, de Venezuela, y fíjese, aquí en Estados Unidos también nos están viendo. Y hay un comentario que hicieron la semana pasada del martes, la hermana, la maestra Mini, ella es de allá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y nos dice, saludos de Chiapas para la hermana doctora, ella es entregada a Dios, ella es una maestra que entrega las 24 horas al evangelio. Dice, a mí me gustaría, hermano May, me dice May, a mí me gustaría, hermano May, que le dijera a la doctora que hable sobre vicios, hable sobre infidelidad. Me encantaría saber cómo tratar con una persona con esclerosis, lo que usted acaba de decir. Me gustaría que hablara sobre la mamitis, de lo que usted está diciendo ahorita en este momento. Por eso me vino a la mente la maestra Mini, que quiere que hablemos sobre las mamitis. Es verdad lo que usted está diciendo. Aún todavía hay adolescentes jóvenes que
están en las faldas, atrás de las faldas de la mamá o atrás de los pantalones del papá. Hay muchos padres protectores, muchos papás protectores que después se andan quejando, ay, ¿por qué le tocó a mi hijo? Pues, ¿qué formaste? Dice el famoso lema, ¿verdad? Júntate con los lobos y aprenderás a aullar, ¿verdad? Entonces, después no nos quejemos, lo que usted dice de la sabiduría, no nos quejemos porque tengo un hijo así. Adelante, doctor. Así es, padre, usted tiene razón. Sí, sí vamos a tocar todos esos temas, yo creo que son base, la maestra tiene razón, son base. Dentro del papá también debe de apoyar o favorecer una catequesis también dentro de la familia. Y pues, ¿qué más que llevando una vida eucarística? Porque en esa familia es donde se aprende el amor a Dios, donde se aprende la obediencia a Dios, ¿sí? Yo en el ejemplo de mi mamá aprendí mucho obediencia a Dios, ¿sí? Una mamá debe dar respeto también. He visto que muchas mamás dicen groserías a sus hijos y eso no está bien, ¿sí? Las groserías, ni para corregir, ni por muy enojado que estés, debe de ni con ofensas tampoco. Estoy enojada por una razón, oye, que llegaste tarde o que hiciste mal esto o que pues corregir en ese aspecto, pero sin groserías y sin ofender, ni maldecir. El padre Carlos insiste mucho también eso en no maldecir, porque una maldición, ¿sí? Lastima el alma, es ofensa a Dios, ofensa al prójimo, cae uno en la ofensa a Dios y porque Él nos dice que nos respetemos y que nos amemos. Ofende uno a Dios y ofende uno a su prójimo, ¿sí? Aunque sea el hijo, debo respetarlo en todos los aspectos. Y últimamente yo he visto las mamás que ofenden, no corrigen, es distinto. Ofender y corregir, ¿sí? Para corregir no necesitas ofender, no necesitas ofender. Puedes y debes darle su lugar de humano y si has bautizado de hijo de Dios y en esa medida corregir. Pues los hijos no son de uno, ¿sí? No, uno no los escoge, ¿sí? Dios los manda porque son de Él y Dios ve que manda, ¿sí? Una vez me quejé con un padre, ay, padre, no hay yo qué hacer con mi hijo, ni a la buena ni a la mala, no me entiende de ninguna manera. Y el sacerdote me dijo, mire, si Dios hubiera visto que usted no puede con ese hijo, no se lo manda o le manda un síndrome de Down. Así me dijo. No, hombre, me dejó fría y callada. Yo dije, ay, sí, es verdad. Pues nunca más me volví a quejar ni con él ni con nadie de mi hijo. Yo dije, tengo que poder y a ver cómo le hallo el hilo. Pero sí, me costó. Ese hijo me costó mucho trabajo. De hecho, si no hubiera sido por la ayuda de mi esposo, mi hijo se hubiera ido por mal camino. Y si no hubiera sido por la ayuda de Dios, que fue lo más valioso, mi hijo hubiera ido y se hubiera ido por mal camino, ¿sí? Hubiera tomado decisiones malas, ¿sí? Y gracias a Dios, gracias a la ayuda de mi esposo, mi hijo, ahí va, ahí va. No digo que esté bien, pero tampoco está mal. El orden divino que yo quiero puntualizar, que es muy importante y que aquí va a chocar con muchas ideas, porque nos han formado distinto, ¿sí? Tanto en palabra como en ejemplo, es este orden. Yo como esposa, al tomar estado, me hago una sola carne con mi esposo, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios y es una realidad. Soy una misma carne, de manera que yo no debo de estar en contra de mi esposo ni en lo más mínimo, ¿sí? Vamos a tener formas de ser diferentes, vamos a tener gustos diferentes, vamos a tener maneras
de ser, o sea, de tomar decisiones distintas. Pero debemos en el amor estar unidos completamente y esto es a base del perdón, ¿sí? El perdón es algo que no se ha ejercido en las familias y que, no se, y que es difícil, es bien duro, es bien duro, porque puede uno perdonar lo pequeño y a veces ni lo pequeño, padre, lo pequeño lo va uno acumulando hasta que se hace una montaña, llega a lo grande y se derrumba, ¿sí? Pero si yo porque Dios es sabio, ¿sí? Dios es sabio, no nos manda muchas cosas grandes, sino Él sabe que nos tumba, ¿sí? Entonces, primero nos manda lo poquito, ¿para qué? Para que tú aprendas a perdonar lo poquito, ¿sí? Yo me recuerdo que salíamos, pues, de pleito, ¿verdad? Con mi marido. Y yo llegaba del trabajo y me ponía a hacer el quehacer y se llegaba a la noche y ya, y yo decía, híjoles, es que Dios dice, y me repegaba aquí en la mente, Dios dice, reconcíliate antes de que la noche llegue. Y yo decía, es que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si yo la regué o si él la regó? Sí, a veces él la regaba, ¿verdad? Y yo estaba, pero encorajinada, y aún estando en ese coraje, tenía que ir a pedirle perdón porque yo sabía que él no iba a venir, ¿sí? Yo sabía que él no iba a venir, pero aquí me llegaba, reconcíliate antes de que la noche llegue. Entonces yo iba y lo despertaba, porque a veces terminaba mi quehacer ya a las 11 de la noche. Iba y lo despertaba y le decía, Rolando, pues es que quiero pedirte perdón por gritarte, por ser impaciente, por desesperar. Ya decía, está bien, mujer, ya duérmete. Pero ya, aunque me dijera lo que me dijera, yo decía, híjoles, ya me perdonó, ¿sí? Ya me perdonó. Y eso me animaba a que se me bajara el coraje y a perdonar. ¿Perdonar qué es perdonar? Perdonar es que sabiendo que él tuvo la culpa, ¿sí? Ya se disculpan los dos, ¿sí? Aprendí del padre Héctor Ramírez, que es de Mater Fátima, que al enemigo y a Dios no le importa quién tuvo la culpa. Nomás a Dios lo que le interesa es que te perdones con tu marido y con todas las personas. Y al enemigo lo que le interesa es que guardes rencor, ¿sí? Con cualquiera, pero, y que no le importa quién tuvo la culpa, pero lo que le interesa es que guardes rencor, ¿sí? Claro. Entonces, el pedir perdón, aunque yo no haya tenido la culpa, a mí me ayudaba, ¿sí? A mí me ayudaba a perdonar y a pedir perdón. Entonces esto yo lo hacía frecuentemente y a veces pues a veces bueno, no, a veces me costaba un buen de trabajo, pero como que Dios me iba preparando, ¿sí? Para que cuando llegara a lo grande, ¿sí? O sea, los momentos en que tú dices, ¿cómo le voy a perdonar esto? ¿Sí? Porque sí hubo tres cosas que yo, por ejemplo, platicando con otras personas, son causa de ruptura, ¿sí? Sin embargo, con el perdón no hubo ruptura. Y con ayuda de Dios y los sacramentos, yo he tratado de llevar vida sacramental, ¿sí? Los primeros años nada más era yo la que llevaba vida sacramental. Y ahorita para la gloria de Dios, después de 20 años rezar el rosario, ya mi esposo también lleva vida sacramental. Ya nada más me faltan los chiquillos, ¿verdad? Bueno, los muchachos. proceso, Pero doctor. Para la gloria de Dios. Entonces, Fíjese. el orden que nosotros debemos de llevar es que marido y mujer es una sola cosa y que debe de uno cuidar el amor y el perdón y la unión con el marido, no con los hijos, ¿sí? No con los hijos, con todo respeto, la unión es con tu marido, porque ustedes saben que en la construcción de una casa lo importante son los cimientos. Si un cimiento se echa a perder, o sea, supongamos la mitad del cimiento, ya ves que son cuatro cimientitos, pero dos se van abajo, ¿se va a destruir eso o se va a quedar firme? Pues se va a destruir, ¿sí? Es más fácil que estando los cimientos bien afianzados,
lo de arriba puede derrumbarse y volver a crecer, ¿sí? ¿Sí? Pero los cimientos deben de estar intactos, ¿sí? Entonces tú y tu marido o tú y tu esposa son los cimientos y eso es lo que hay que cuidar porque aparte, si yo cuido y rezo porque mi esposo se convierta y se salve, dice un dicho, el que por otro aboga, por sí mismo pide. Entonces, por descontado estoy pidiendo por mí. Y al pedir por él y por mí, estoy pidiendo por los dos. ¿Sí? Y al pedir por los dos, pues si se salva él, me salvo yo. Si no se salva él, aguas. No sabemos qué pase contigo. ¿Sí? Pues Entonces. es que hay grandes santos, doctor. Hay grandes santos. Recordemos a Santa Mónica. Recordemos a Santa Rita de Casia. Cómo estaban insistiendo en la gran conversión de su marido y la gran conversión de su hijo Agustín. Y San Agustín es un gran doctor de la iglesia. San Agustín de Hipona es un gran doctor de la iglesia, ¿verdad? Que hasta tiene varios libros, las confesiones de San Agustín dedicadas a su mamá, la ciudad de Dios, libros interesantes donde pues vamos viendo las vidas de cada uno de ellos, ¿verdad? Fíjese que usted está hablando de algo, de un tema muy importante dentro de la familia, el perdón. Sí, definitivamente. Si nosotros no somos capaces de perdonarnos como esposo, como esposa, como hijo, como hija, olvídense, usted ha dicho hace ratito, va creciendo la madeja, ya cuando acordamos la situación, el problema es grandotototote, hasta vamos, requerimos de un terapeuta, requerimos de un psiquiatra, porque en nuestra mente hay pesimismo, en nuestra mente hay negatividad, en nuestra mente hay una familia destruida totalmente. Y fíjese, voy a dar un preámbulo. Este libro, yo lo escribí, espero que me lo compre en Amazon, yo lo escribí, y hablando sobre el perdón, manejo un tema muy importante en este libro. En el capítulo 11, manejo sobre el perdón. Cómo dentro de esa gran misericordia, el Señor está con nosotros para que nosotros perdonamos. Y dice, qué difícil es llegar a este proceso del perdón, ¿verdad? Pero no es imposible para los que quieren una vida de sanación interior. Muchas veces escuchamos, perdono, pero no olvido. Entonces no estás perdonando. No está perdonando, exacto. Y dice una psicóloga norteamericana, Robin Casarjian, en uno de sus libros, Perdonar, para poder perdonar de verdad, tenemos nosotros que abrir la herida una vez más para que toda la pus, toda la podredumbre la voy a sanar, volver a coser. Y si todavía hay algo en mi corazoncito, necesito yo visualizar. Tengo que visualizar por qué no puedo perdonar a mi hijo, por qué no puedo perdonar a mi esposa, por qué no puedo perdonar a mi esposo, por qué no puedo perdonar a mi yerno, a mi nuera, ¿sabes? Porque sí. No te has perdonado a ti misma, no te has perdonado a ti mismo por el pasado que tú estás cargando. Por eso las familias se van destruyendo, las familias se van separando, las familias no son capaces de decir, perdóname, la regué. No reconocemos esa falla, más sino que pensamos que somos superhéroes, pensamos que somos los que la hacemos, pero no. Necesitamos del perdón de nosotros mismos para poder perdonar. Sí. Exacto, padre, usted tiene razón. El perdón es algo básico, y es imposible para uno solo. Mire, el perdón necesita forzosamente esfuerzo de uno mismo y ayuda de Dios, porque si todo se lo dejamos a Dios, no vamos a poder perdonar. Tiene uno que esforzarse por perdonar. Y si yo quiero perdonar sin ayuda de Dios, pasa lo que usted dice, perdono pero no olvido. Es tan bello perdonar y olvidar, como no tienen una idea. Es un deleite. Yo les invito. Y es que los medios de comunicación hicieron mucho hincapié en la falta de perdón en las novelas, ¿sí? Los malos ejemplos de las novelas. Ahí lo dice, no velas, no las veas, porque son malos ejemplos, ¿sí? Decía,
no se merece que lo perdone, nunca te voy a perdonar. Y pues esas escenas vienen a ser como que no se merece mi perdón, pero la realidad es que el perdón, el primer beneficiado eres tú en esta libertad, en la libertad del alma, en la libertad del corazón, que te va a ayudar a no estar cargando esa lacra, ¿sí? Esa piedra pesada, ¿sí? Yo a veces me ponía en el sagrario a llore, 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 llore. Y decía una señora, yo no sé por qué esa mujer llora tanto, si yo sé que en su matrimonio le va muy bien. Pues solo cada quien sabe lo que carga, nada más. Yeah. Y sí, pues ahí la realidad es que el perdón únicamente se puede dar con esfuerzo de uno mismo, sí, o sea, demostrándole a Dios que uno pone de su parte, pero también diciéndole a Dios, sin ti no puedo perdonar, sin ti no necesito que tú me ayudes a perdonar. Claro. Decirle a Dios, ven, entra en mi corazón y ejerce ese perdón que verdaderamente olvide y que aunque yo recuerde la falta, ¿sí? No me hiera acá. Y eso que usted habla es algo bellísimo, ¿sí? Lo de las heridas es básico tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿sí? Una herida se tiene que abrir, tallar y limpiar para que pueda ir sanando, ¿sí? Entonces, en el rosario es una sanación interior. Mire, padre, no me la va a creer, que en un libro yo leí un testimonio de una enfermera de Estados Unidos que iban a orar por una enferma de cáncer de pecho y ella estaba separada, la enferma, pero estaba separada por una infidelidad que no se perdonaron entre ellos, ¿sí? Entre el marido y mujer. Y resulta al último que esa falta de perdón fue origen de su cáncer, ¿sí? De su cáncer de pecho, ¿sí? Entonces, fueron a orar varias veces con ella y por ella, y le dijeron a uno de los que estaba por ahí en la oración, porque iban en grupo, el Espíritu Santo le dijo, es que dile que perdone, ¿sí? Dile que perdone. Y ella decía, es que yo no puedo, es que éramos casados y él me fue infiel. Dice, no, dice, es que debes perdonar por tu bien, no por el de él. Bueno, de hecho, se benefician los dos, ¿verdad? Ya ve que dice la palabra de Dios, lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Y lo que dejes atado aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, cuando hay un perdón, ¿sí? Esa cadena se desata, ¿sí? Se disuelve y quedan libres de rencor. El rencor no es una enfermedad del alma que no deja vivir a Dios en el corazón. Cuando uno perdona, se destruye esa cadena y Dios puede habitar en el corazón porque ya hay perdón, ¿sí? Entonces a ella le explicaron, le dijeron, mira, tú tienes que perdonar, ¿sí? Porque te beneficia para tu alma, porque es la única manera en que tú vas a ser libre y vas a ser feliz. Y le dijeron que trajera recuerdos de cuando ella se llevaba bien con su marido y que las cosas estaban bien, sí, y que una foto de cuando ellos se casaron y para que ella recordara, ¿verdad? De cómo era perdonar, sí. Y ya en la oración sí perdonó, ella decidió que sí quería perdonar y con ayuda de Dios perdonó, se le quitó el cáncer. Se le quitó el cáncer. ¿Sí? Entonces, muchas enfermedades físicas tienen que ver con el alma, ¿sí? Con el alma. Y es lo que yo les digo a mis pacientes, a veces se ofrece, le digo, es que yo no lo puedo ver nada más el cuerpo, porque usted es alma y cuerpo. Si a mí solo Dios me hubiera dado el conocimiento del cuerpo, yo lo veía solo de cuerpo, pero Dios me dio conocimiento de cuerpo y alma, del cuerpo trae esto y esto, pero del alma trae esto y esto. ¿Sí? Claro. Entonces, hay que perdonar, ¿sí? Es un tema muy importante. Es un tema muy importante el perdón, ¿verdad? Yo creo que si hablaríamos, pasaríamos horas y horas y horas sobre el tema. Sigamos con lo que usted está viendo, este plan divino de Dios. Mejor compremos el libro para ahondar más en el perdón. Claro que sí, lo encuentras en Amazon,
lo encuentras en Amazon, lo puedes pedir en Amazon para México, son 15 días que les llega. Para la Unión Americana y otros países, tengo entendido que 8 días. Europa, parece que no sé si es 15 días también, pero aquí a la Unión Americana les llega en 15 días mi libro. Cómprenmelo, 8 días mi libro, porque este libro tiene un objetivo. Este libro, $2, cada $2 de este libro vendido va a ir a una fundación que yo, si Dios me permite y me da vida de aquí a 3, 4, 5 años, y me regalan el terreno, a través de este libro y otro libro que estoy escribiendo, van a ir los fondos para esta construcción de este centro clínico de recuperación en adicciones, Señor de la Misericordia. Mire qué bien, mire qué bien. Entonces lo encomendamos a San José, ese centro de rehabilitación desde ahorita. Encomendado a San José, que es el abogado de las causas difíciles. Bendito sea mi Dios. Adelante, doctor. Sí, entonces es un error el que la mamá esté diciendo yo todo por mis hijos y nada por mi marido, ¿sí? Porque ahí está descuidando el cimiento, ¿sí? Ahí está descuidando el cimiento. A mí me costó trabajo, sí, pero cuando yo entendí esta parte, en su momento lo tuve que hacer. Tuve que preferir a mi marido que a mis hijos. Eso es difícil para una madre, pero no es imposible. Y es en ese momento que tú pones en orden eso dentro de ti, de tu corazón y de tu mente, empieza a ejercerse un orden que te va componiendo las cosas, ¿sí? Cuando tú le das a tu marido el lugar que debe, ¿sí? Porque él es cabeza, ¿sí? Claro. Aquí las feministas me van a tirar hasta con jitomates, ¿verdad? Pero la realidad es que tiene que haber una cabeza, ¿sí? Y si hay dos cabezas es un monstruo, ¿sí? Entonces, forzosamente una es la cabeza y esa debe ser el marido, no la mujer, ¿sí? Nosotros somos cuello, decía una madre, que hace girar la cabeza a donde ella quiere, pero no somos cabeza, ¿sí? O sea, sabemos convencerlos y sabemos cómo llegarles para hacer lo que uno quiere, ¿sí? Pero no somos cabeza, eso tenemos que verlo y no es discriminación, es orden. Es una diferencia muy grande entre orden y discriminación, ¿sí? ¿Sí? Si el cuello se hace cabeza, ¿cómo está? ¿Sí? Deformada. No, ni la cabeza va a funcionar como cuello, ni el cuello va a funcionar como cabeza, ¿sí? Entonces, el orden correcto es yo, mujer, darle su lugar a mi marido de cabeza. Y a mí me tocó, y me tocó, incluso ya cuando lo entendí, lo empecé a ejercer y vi que ese era el orden de Dios, ¿sí? Porque esto yo lo aprendí a rodillazos, no hubo un libro, ¿sí? No hubo un libro o alguien que me enseñara. La Virgen María, yo ya me había encomendado a ella, le dije, madre, yo no sé ser mamá, por favor, enséñame, ella se encargó. Cuando yo comprendo esto, yo en mis comentarios así de regaños de mis hijos, porque me decían, volteaban a verme y me decían, mamá, pero ¿qué no vas a decir nada? Mi papá, como que no, como que no. Y yo no decía nada. Tu padre dijo y se hace. ¿Que está mal? A mí me vale. Tu padre dijo y se hace. ¿Por qué? Porque yo le quería dar ese lugar de cabeza, ¿sí? Y entre esos comentarios que yo le decía a mis hijos, le digo, mira, si tu padre dice que el cielo es rojo, punto. Aunque no esté bien, él es el padre, ¿sí? Y eso fue ayudando un poco. Mire, tuve muchos errores en mi matrimonio, pero Dios me dio licencia de irlos corrigiendo y mejorando, ¿sí? No soy perfecta, ¿sí? Ni tampoco hay familia perfecta, ¿sí? Pero sí somos perfectibles. Y en cuanto nos demos cuenta y nos ayude, debemos de ejercerlo porque es entrar en el orden de Dios y entrando en el orden de Dios, Dios lo protege a uno, lo ayuda y lo auxilia y es cuando se empiezan a ver los milagros de Dios. Cuando yo empiezo a hacer esto, las cosas empiezan a mejorar. ¿Cómo? No sé,
no sé cómo, pero empiezan a mejorar, ¿sí? También en un libro de las hijas de María leí que, que, que uno debe obedecer al esposo, ¿sí? Y en esa obediencia es darle ese lugar de cabeza, ¿sí? Ya ve que la generación pasada, que era la de nuestras mamás, ¿sí? Se quejaba de hijos desobedientes. Es que los hijos son muy desobedientes. Se quejaban. Yo oía como que el general, así las mamás, Claro. es que desobedecen. ¿Y cuál cree que es el origen de la desobediencia de los hijos? ¿Sí sabe, no sabe? El origen de la desobediencia de los hijos es la desobediencia de la mamá al cónyuge. Lo leí en un libro mariano. Si tu mamá le obedeces al papá, por descontado estás haciendo hijos obedientes. Si tu mamá no le obedeces al papá, por descontado estás haciendo hijos desobedientes. Esto yo lo aprendí cuando mis hijos tenían 5 y 4 años, parece. Y yo dije, todavía estoy a tiempo, órale. Luego, desde ese día me apliqué y yo dije, aquí se va a obedecer al papá, ¿sí? Aunque no tenga la razón a veces. Y sí me costaba trabajo, pero ya cuando yo veía, pues ya le daba yo mi opinión, le decía, mira, yo pienso que las cosas pudieran mejor ser así, pero como tú digas, así le decía, pero como tú digas, y ya él decía equivocado, órale, se hacen equivocados. Porque en ese error, luego me pasaba que él comprendía en ese error que estaba mal y a él mismo me decía, no, mejor sí hay que hacerle como tú dices. Pero lo importante aquí era darle ese lugar de cabeza y obedecerle, porque en esa obediencia que yo le debo a mi marido y que me ayuda para unirme con él, en esa obediencia yo estoy obedeciendo el orden de Dios y por descontado mi familia va a funcionar mejor. Y esto precisamente es muy atacado a través de nuestros familiares, porque la mamá, la suegra, lo primero que dicen es, no, ¿para qué le haces caso? No, lo que, ¿cómo no va a ser lo que tú dices? Si tú estás viendo y tú tienes la razón, pues sí, yo estoy viendo y yo tengo la razón, pero le debo una obediencia, ¿sí? Le debo una obediencia. De todas maneras, después, aunque las cosas las hagan equivocadas, ellos mismos caen a cuenta, ¿sí? Ellos mismos caen a cuenta y ya le dicen a uno, no, mejor sí como tú dijiste, ¿verdad? Ya muy humilditos, pero ya se le dio su lugar al papá. Entonces, yo como mamá, ¿no debo querer a mis hijos? Sí, sí los debo de querer y los debo de querer como los quiero, pero en ese amor debo de formarlos bien, porque hay un amor deformante cuando yo los amo por encima de mi esposo, estoy deformando el orden divino. Y de ese desorden, en vista de ese desorden va a girar las problemáticas de mi familia, ¿sí? ¿Cómo debo de amar a mis hijos? Los debo de amar siempre en vistas de su salvación, ¿sí? Amo a mi hijo, lo cuido. Le arrimo comida en vistas de su salvación. Le arrimo diversiones en vistas de su salvación. O se las quito, ¿verdad? Le arrimo ropa, juguetes en vistas de su salvación. Todo, les digo una palabra, los corrijo, los animo, los abrazo, todo en vistas de su salvación, ¿sí? No le voy a comprar un juguete, no le voy a comprar una ouija, ¿verdad? Que ya no lo hice en vistas de su salvación, ¿sí? No le voy a comprar por ejemplo, si es una muchachita, ¿verdad? Se me viene a la mente, no le voy a comprar unas ropas que enseñen todo, ¿verdad? Porque ya no estoy actuando en vistas de su salvación, ¿sí? Si es un niñito de 4 o 5 años, no lo voy a estar dejando que juegue juegos de matar, ¿sí?
porque ya no estoy actuando en vistas de su salvación, ¿sí? Si le estoy dando de comer pura chuchera y no estoy viendo por su nutrición, pues ya no estoy actuando bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo de Dios y no estoy cuidando ese templo, ¿sí? Entonces, todo lo que haga, todo lo que diga, debe ser en vistas de su salvación. Ese es el verdadero amor, ¿sí? El que vela el que todo actúa en vistas de su salvación, ¿sí? Aunque yo no hable de Dios. Claro. Aunque yo no hable de Dios, si el muchachito o la muchachita me ven que yo toda la vida digo la verdad y que defiendo la verdad, ¿sí? Y que me enojo y callo a quien dice mentiras, pues eso va a aprender. Si mi hijo ve que yo invoco a Dios cuando los momentos difíciles y confío en Dios en los momentos difíciles, aunque yo no le diga confío en Dios, ¿sí? Él va a ver que yo confío en Dios y de ahí lo va a aprender, ¿sí? Por supuesto. Y si él ve que yo sirvo a Dios, pues él ahí va a aprender en el nido, ¿sí? En el nido se aprende. Todo se aprende en el nido. Entonces, si ve que yo soy indisciplinada, pues también va a ser indisciplinado. Si él ve que yo me tumbo toda la tarde a ver tele, ¿sí? A deformarme, porque cosas que deforman, ¿sí? Pues eso es lo que va a hacer mi hijo, ¿sí? Entonces, donde se aprende, en la familia es donde se aprende a agradecer a Dios, ¿sí? Dice mi esposo, hijos, vamos a misa los domingos. Todavía no me van a misa los domingos, en eso Dios les ando insistiendo, nunca los obligamos, pero siempre los invitamos y rezamos por ellos. Dios mío, toca. Y es lo que le digo a mi marido, le digo, mira, ya tenemos nido vacío, los dos están en la universidad, y le digo, vamos a rezar por ellos, que por rezos no quede, ¿sí? Ya si rezamos todo lo que pudimos y no se pudo, pues ya ni modo, pero hay que rezar todo lo que podamos por ellos y que por rezos no quede su conversión de nuestros hijos. Dios, y sí le dije que rezar por ellos y Dios se piade de nosotros y nos dé la conversión de nuestros hijos en estos tiempos tan difíciles. Entonces, es orando y al mazo dando. ¿Sí? Claro. Orando. Era lo que decía en la reflexión del domingo, ¿verdad? Orando. Ay, me encantó esa reflexión, padre. Adiós, ¿Sí? adiós. Dios le bendiga mucho por querer ser nuestro ciberpastor de sus ciberovejas. Forma parte de la esencia del evangelio. Muy bien, entonces, en el orden divino, ¿cómo va a entrar mi suegra, mis suegros, mis papás, mis cuñados, mis sobrinos? Pues entran como prójimo, ¿sí? A ellos todo mi amor, toda mi ayuda, pero los problemas de pareja, esos, dice a mi suegra, abajo de la sábana. Nadie se tiene por qué enterar de que me dijo, no me dijo, me dio, no me dio, me hizo, no me hizo. Eso es entre esposos. Yo, por ejemplo, a mi mamá no le llevo penas. Hija, nomás 2 veces me preguntó en todo mi matrimonio, ¿cómo te va? ¿Sí? ¿Cómo te va con tu marido? Nomás 2 veces me ha preguntado y las 2 veces le he dicho, bien, aunque no me vaya bien. Pues solo uno sabe lo que lleva, solo uno sabe lo que carga, pero no tiene uno por qué ventilarlo, ¿sí? No se ocupa. Si lo ventilo es con Dios, voy y le chillo al sagrario, voy y le digo a la Virgen, ayuda, ¿sí? Pero a mi papá, a mi mamá, todo bien. Claro. ¿Sí? Y fíjese que corta uno con pecados, ¿sí? Porque en el momento de que yo me empiezo a quejar de mi esposo con mi madre o con alguien, caigo en el pecado de hablar mal de los demás. Aunque sea cierto, estoy hablando mal. Y hablando mal de mi esposo es escupir para arriba. ¿Por qué? Porque es mi misma carne. ¿Sí? Por supuesto. No debo hablar mal de mi esposo, mucho menos con mis hijos, ¿sí? Yo me he confesado muchas veces de eso. Cuando uno habla mal de con los hijos, de los errores del esposo, voltea uno a los hijos, ¿sí? Voltea uno a los hijos, entonces los hijos en vez de amar a su papá, les inyecto el mismo rencor que yo le tengo por mi falta de perdón. ¿Y quién fue la culpable? Yo. ¿Y quién va a recibir luego los frutos?
pues yo y multiplicaos. Entonces, necesito cortar con el pecado. Hay una palabra de Dios que dice, no hablen mal unos de otros, porque entonces se van a perder los dos, ¿sí? O sea, Proverbios. Ay, gracias, Padre, qué amable. Uno por hablar mal, y otro por guardar rencor, porque si me está diciendo esto, lo otro de mí. Entonces, es importante no hablar mal. Y es duro, porque esa es la cruz. Duele, duele y pesa cargarla todos los días. ¿Por qué? Porque no me puedo quejar con nadie, pero con Dios sí me puedo quejar. Y decirle, Dios mío, es que mi esposo esto, mi esposo lo otro, mi esposo aquí, mi esposo allá, con la Virgen María, en el rosario, Virgen María, ayúdame, mira qué pasa esto en mi familia, mi esposo esto, mi esposo allá, y con mi mamá, todo bien, mamá. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, con tus oraciones ayuda, pero no hablar mal, ¿sí? Porque empiezo a hablar mal yo de mi esposo y se empieza ahí a descomponer todo. Si por ejemplo yo le hablo mal a mi mamá de mi esposo, ¿sí? Aunque sea cierto, ¿sí? Aunque sea cierto, le hago que ella guarde rencor contra él, ¿sí? Y ya después, a la próxima vez que ella lo vea, le va a reclamar, oye, que tú a mi hija, que quién sabe qué, ¿verdad? Y ahí empieza el fruto del pecado, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues que él ya no se va a hablar con la suegra, ¿sí? Y luego que ¿por qué tantos problemas? Si me hubiera quedado calladita no hubiera pasado nada. Sí, es duro. ¿Por qué? Porque cargar con esa cruz sí es, porque no debo de hablar mal, ¿sí? Yo era lo que me basaba, ¿sí? Y eso también me funciona en mi grupo parroquial, ¿sí? Mi grupo parroquial trato de no hablar mal de nadie, aunque sea cierto, ¿sí? El mandamiento no dice, no hables mal cuando no es cierto o cuando sí sea cierto. El mandamiento dice, no hables mal de nadie, sea o no sea cierto, ¿sí? Entonces necesito obedecer. Si yo obedezco, mira, le corto toda posibilidad al enemigo de cualquier pecado, toda posibilidad al enemigo de rencillas, odios, rencores, enemistades, faltas de respeto entre familia y todo. Muy bien, pues entonces el orden es este, ¿sí? Yo como esposa debo de amar y respetar y obedecer a mi marido y buscar su salvación en mis oraciones, en mis palabras, ¿sí? Yo de inicio de nuestro matrimonio, sí nos ofendíamos, nos faltamos al respeto y decíamos groserías, pero no duró, no duró. Pronto nos dimos cuenta los dos, porque yo aprendí de él, de mi marido aprendí cosas buenas. Cuando vimos que esto nos estaba llevando a la quiebra, cortamos con eso, sí. Hubo un momento en que él cayó. Yo creo que le pidió, ¿sabe qué se me figura? Que le pidió consejo a su mamá. Yo se me figura que le pidió consejo a su mamá. Y yo lo vi que él guardó silencio. De repente ya no ofendió, ya no dijo groserías. Y en el momento en el que lo hizo, reconocí mi error. Y yo dije, no, yo tampoco ya lo voy a hacer. Y entonces ya no lo volvimos a hacer. Y eso me agradó, que yo aprendí de él, pero él aprendió de su mamá, ¿sí? Y o sea que el aprender de un marido es bueno, porque un marido también es papá de uno, ¿sí? O sea, en una de las pláticas del padre Carlos Cancelados dice que un marido es amigo de uno, es papá, es novio de uno, ¿verdad? Como usted lo dijo en la primera plática, es amante también de uno, ¿sí? Y también es hijo, también me ha tocado enseñarle como hijo. Pues, parece que tengo 3 chiquillos, no 2, ¿sí? Pero porque así nos necesitamos, así es esa complementariedad, ¿sí? Entonces,
yo también he aprendido cosas de mi marido y una de esas cosas fue las que yo aprendí, que de repente él ya no gritó, ya no dijo groserías y ya no ofendió. Y yo dije, no, yo tampoco lo voy a hacer. Y creo que, o sea, fue esa vez que lo noté y a la próxima vez yo ya no lo quise hacer. Sí, ya no lo quise. Y fue algo muy hermoso porque es cuando la familia empieza a entrar en el orden divino, ¿sí? En ese orden. Entonces, el orden divino es yo, mi esposo, somos los cimientos y debo de estar yo muy unida a él a base del respeto, a base del perdón, a base de la comunicación, porque el enemigo eh, hace jugadas, padre. Ay, no, no, no. Unas jugadas que no te las esperas, que te ponen zancadilla y tiene uno que estar como que con ayuda de Dios, ¿sí? Porque si te agarra desprevenido, ya pegaste el grito, si te agarra desprevenido, ya mentiste, ya ofendiste, ya guardaste. Claro. Sí. Entonces, los hijos, hay que obedecer al esposo para yo por descontado estar haciendo hijos obedientes, ¿sí? Y a los hijos los puedo corregir, los puedo incluso dar golpes, pero yo debo saber en cuándo y dónde. O sea, cuando de plano ya las palabras no sirvieron y se están haciendo un mal a ellos mismos, y en las nalgas, ¿verdad? Las nalgas. Yo sí les llegué a dar en la boca a mis hijos, ¿eh? Así, pero es que bien bocones, padre. Pues yo fui bocona, tienen que pagar también los pecados de uno. Yo fui bocona con mi madre, pero pues sí. Fue la única vez que me lo zumbé, pero. Bueno, forma parte de eso, forma parte de eso. Yo pido los perdones. Muy bien. Bueno, vamos a ir aterrizando, porque ya vamos para que dejemos con inquietudes a la gente que nos va a ver, ¿verdad? Porque si le damos todo, no, pues ya no lo dieron todo, ya no tiene chiste. Entonces vayamos metiéndonos a profundidad, vayamos viendo que ellos se hagan preguntas, que ellos se interroguen, que ellos vean, hay que no darles todo, hay que dárselos poquito a poquito, ¿verdad? Ese es el gran éxito de los grandes dramaturgos, es el gran éxito de los grandes cineastas, es el gran éxito de los grandes doctores, es el gran éxito de los grandes pensadores, ¿verdad? Fíjese que cuando mi padre vivía, sin ofenderlo a usted como médico, decía en cierta ocasión que había un médico de un ranchito, de esos de los proyectos del ranchito, y que había un viejito, terrateniente ahí el viejito, y dice que pues era su paciente preferido de este doctor, ¿verdad? Este viejito, el doctor, ¿no? Dice que una vez fue allá a consulta con este doctor, y su dedito lo traía hinchado, y todo, el doctor lo checa, ya pues dice, ay, mira, tomes estas pastillitas, ok. Dentro de 8 días lo veo, ok. Ya dentro de 8 días lo vio, el dedo más gordo, más feo. Dice, ahora tómese, póngase esta pomadita aquí en la heridita. No, pues el señor se fue, la pomadita se la puso, pero el dedo seguía gordo, ¿verdad? Dice la historia, contaba mi papá, que el médico se fue de vacaciones y tenía a su hijo que también estaba estudiando medicina, ya estaba como practicante de medicina y le dejó el consultorio a su hijo. Le dijo, mira, mijo, voy a salir de vacaciones, te voy a dejar de encargado aquí en mi consultorio particular, pero no le dijo de los pacientes, simplemente se fue el señor. Llegó el viejito a la siguiente semana preguntando por el doctor, ¿verdad? Oiga, jovencito, ¿dónde está su papá? No, pues que salió de vacaciones. Ah, qué carambas, pues. Ay, Dios mío, venía a consulta y decía, le preguntó el joven al viejito, oiga, ¿y en qué le puedo servir? Mire, es que mi dedo, pues en vez de ir mejorando, va empeorando, ya se tiene pus. Dije, a ver, déjeme, se lo veo, se lo reviso. ¿Tá? Pues estuvo checando el médico pasante al viejito este. Ah, qué carambas, permítame, ahorita regreso. Trajo unas pinzas de ustedes que utilizan. Extrae una espinota grande. Extrae una espina grande y dice, mire, tómese estas pastillas, póngase esta pomada y va a ver que se va a sanar. Ya, al día siguiente, a la siguiente semana y así, el dedo iba menos. Llegó después de 15 días, un mes de vacaciones, el doctor, el mero, y ya platicando con el hijo, le dijo, oye, hijo, ¿cómo te fue aquí en el consultorio? Y le dice
el joven al papá, no, súper bien, papá, fíjate que vino don Sultanito. ¿Y qué le dijiste a don Sultanito? Ay, papá, fíjate que el pobre señor traía una espinota y se la quité. Pobre y señor. Dijo, de eso estábamos comiendo, de eso te estaba pagando la carrera, de eso estábamos pagando el coche y todo. ¿Qué tarugo eres? ¿Para qué se la sacaste? Con eso ¿qué quiero decir? Con lo que se está indicando, ¿verdad? A veces perdemos en la ruta, perdemos el camino, perdemos la esencia a lo que Dios nos está llamando. Muchas veces nosotros caemos en eso. Últimas palabras para nuestra gente. Sí, uno debe ser uno con su esposo. Y si no puedes, pídele ayuda a Dios. Es básico el perdón. Pídele ayuda a Dios. Es básico el respeto, la compasión, la ayuda mutua, ¿sí? Y él debe ser cabeza. No es machismo, es orden divino. No podemos tener el cuello acá y la cabeza acá. Y si amas verdaderamente a tus hijos, vas a ser uno con tu marido. Sí, eso es verdadero amor, porque les estás cuidando sus cimientos de ellos dos, ¿sí? Para que ellos puedan crecer bien, necesitan amor de papá y amor de mamá, porque es amor diferente, ¿sí? Si ellos necesitan mano dura y mano suave, ¿sí? Para ir creciendo, ir equilibrándose en ese crecimiento. Necesitan mano dura del papá, necesitan mano dulce de la mamá para ir creciendo. No pueden crecer solo en la dulzura, no pueden crecer sin disciplina, no pueden crecer sin corrección. Necesita uno ser uno con su marido, así como dice la palabra de Dios, una sola carne, y para esto solo la ayuda de Dios. Yo recomiendo vida eucarística y el rosario. El rosario hace maravillas. Y si verdaderamente los amas, ¿por qué? Porque si tú dices, yo todo por mis hijos y nada por mi marido, es un falso amor. Claro. ¿Sí? Con todo respeto, ¿sí? Porque les estás quitando la mitad del cimiento o estás descabezando a la familia, ¿sí? Al no tener papá. ¿Qué hago si mi familia está rota? Por ejemplo, que yo ya viva con mis hijos nada más. Pídele a Dios que sea esa cabeza que a ti te hace falta, ¿sí? Si tú eres madre soltera, pídele a Dios que sea esa cabeza que a ti te hace falta y obedécele a Él y respétale a Él y haz que tus hijos le obedezcan y le respeten. Cuando mi mamá, yo soy hija más soltera, cuando iba a la escuela, ¿y dónde está tu papá? No, pues, bueno, no hay papá. Y mi mamá llegaba yo, mamá y mi papá, y ella me decía, tu padre es Dios, tu padre es Dios, ¿sí? Y así crecí, conociendo y sabiendo que mi padre era Dios. Ya después sí conocimos a mi papá, conocí yo a mi papá, sí traté, lo vi muy poco, pero sí lo vi, sí lo conocí y sí convivimos, tuvimos pláticas también, gracias a Dios. Y en mi mamá aprendí la obediencia porque ella quería vivir con mi papá. Ella verdaderamente quería vivir con él, pero no se podía porque mi padre era casado, ¿sí? Entonces ella iba con los obispos a pedir permisos. Oiga, que si me da permiso de vivir con el papá de mi hija, no, pues, ¿y quién es el papá de tu hija? ¿Están casados? No, él es casado, pero lo dejó la señora y vive solo y necesita quien lo cuide. No, hija, no puedes. ¿Por qué no puedo si él ocupa que alguien lo cuide? No, 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 es que él es casado, no se puede. Y mi mamá, yo la hallaba llorando en cada esquina de la casa. Sus lágrimas de ella eran amargura en mi corazón y no hallaba cómo remediar ese dolor. Y así fui creciendo dentro de mí, en mi corazón y en mi mente. Yo decía, cuando yo crezca, les voy a dar a mis hijos un hogar con un papá y una mamá. Y me costó, pero ahí está, para la gloria de Dios. Es importante todo esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí con la doctora Mónica Ventura es importante porque va a ir dependiendo de cómo nosotros queremos crecer.
Hoy los matrimonios jovencitos de 1 año, 2 años, 3 años ya andan en la cuerda floja. Hoy ya no hay responsabilidad, ya no hay compromiso en un noviazgo, una relación de noviazgo sana. Hay noviazgos tóxicos. Después sería interesante, doctor Mónica, que manejemos este tema. Noviazgos, relaciones tóxicas. ¿Cómo uno y el otro se dan hasta por debajo de la cuchara? ¿Cómo uno y el otro son celosísimos? ¿Cómo uno y el otro, si dice, si tú me contestas, yo te contesto? ¿Cómo uno y otro se van destruyendo poco a poco? Por eso, usted lo ha dicho, el momento fundamental es el cimiento. Si yo en mi noviazgo tengo un cimiento fundamentado, entonces tu matrimonio va a ir adelante. Pero si desde mi noviazgo tengo un cimiento un poco chueco, olvídate. Sí, hay que reconocerlo. Tu matrimonio va a ser un caos. Ojalá que en adelante 10, 15 años de matrimonio, 20 años, se vaya transformando, porque vas conociendo realmente quién es tu esposa, vas conociendo realmente quién es tu esposo. Pues, doctor, gracias. Yo quiero terminar con esta oración por los padres. Que el Señor sea, el Espíritu Santo sea, nuestro Señor Jesucristo sea quien nos empuje a las familias, empuje a las relaciones de noviazgo, empuje a los matrimonios, empuje a los hijos a ser mejor y mejor. Bueno, para terminar, rezo esta oración. Oración por los padres. Señor, te agradezco por el padre y la madre que me diste y que tanto admiro en mi corazón. Haz que siempre los ame más y que ellos se sientan amados. Auméntale las alegrías y no permitas que yo, para ellos, me convierta en un peso. Ayúdame a adivinar sus horas de cansancio y preocupaciones para que pueda servirles de cireneo. No dejes, Señor, que los desengaños les hagan decaer o que el desánimo les domine. Ayúdales a enfrentar con renovado coraje sus responsabilidades y actuar frente a ellas de la mejor manera posible. Que ellos sean firmes y severos cuando sea necesario, sin dejar de ser buenos. Que no se pierdan en la impaciencia, sino que sepan perdonar mis flaquezas. Que no reparen en sus defectos, Señor, sino en sus cualidades, y que sepa no solo admirar sus buenos ejemplos, sino también imitarlos. Consérvalos, Señor, en tu amor, y que nuestra familia, viviendo ahora unida bajo tus cuidados y bendiciones, puedas también vivir unida en el cielo para cantar tu nombre, oh Padre de los padres. Amén. Pues amén. Bien, gracias, doctor Mónica Ventura, gracias una vez más por iluminarnos. Hay que dejarles inquietudes a nuestros televidentes, hay que dejarles inquietudes a los que se están interesados por aprender. Una vez más, les pido a ustedes que den like a este video. Suscríbanse en mi plataforma, suscríbete en mi plataforma, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y ante todo, comparte para hacer muchos más. Llevo 555 y este número, fíjese, doctora, este número 555 fue mi cursillos de cristiandad que viví en la ciudad de Guadalajara en el 2014, de 27-28 de agosto al 2-3 de septiembre. 555 para mí es algo significante, porque ahí comenzó mi conversión, porque ahí comenzó mi renovación sacerdotal, porque de ahí comencé otra vez a respirar, porque yo ya estaba muerto.
Por eso mi libro es un testimonio de vida. Mi libro es una inspiración de Dios, porque yo ya estaba muerto, porque yo ya estaba caído, porque yo ya estaba fracasado y le preguntaba a mi Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí viene mi testimonio de vida. Aquí plasmé lo que el Señor puso en mi mente, lo que el Señor puso en mi corazón, para que yo siguiera adelante esta maravillosa obra. No me arrepiento de haber escrito este maravilloso libro. No me arrepiento, porque son obras de Dios. Si no lo pides en Amazon, por YouTube, mándame una indicación y te lo hago llegar hasta tu país de origen. Hasta tu país de origen hago llegar tu libro. Por lo tanto, si quieres, si deseas, métete a Amazon. Recuerda, este libro va para una causa buena, para una fundación, a una clínica de recuperación. Y ante todo, haz tus comentarios para que sepamos, la doctora Mónica, mi hermano Salvador, que todos los miércoles, con mi hermano Salvador Apologeta, vamos a hablar sobre cosas ocultas, todos los miércoles. Los jueves tenemos el rezo del Santo Rosario por todos los sacerdotes a partir de las 3 de la tarde. Los viernes tengo en vivo en mi plataforma del YouTube, tengo en vivo cómo explicar las partes de la Sagrada Eucaristía. Y los lunes, a las 10. Los lunes, a las 10 los viernes. A las 10 los viernes. Los lunes, también a las 10 de la mañana, tengo cómo orar con los salmos. Por lo tanto, ya mi barra de programación está realizada. Invito una vez más mis televidentes en el YouTube a que me den me gusta, suscríbete, compártelo con tus conocidos, con tus conocidas, para que el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor llegue a todos los lugares del mundo. Última recomendación, doctor, para terminar el programa. Última recomendación, pues esa que recen mucho por su familia, no se cansen de rezar y rezar y rezar, pero cambiando nuestros métodos y nuestras actitudes, va cambiando nuestra familia, increíblemente tratando de asemejarnos más al orden que Dios nos dejó. Muchos problemas se caen, se vienen abajo, le quita uno las armas al enemigo para atacarlo a uno, obedeciendo los 10 mandamientos, evitando los 7 pecados capitales, llevando vida eucarística, rezando el rosario, entrando más y más cada vez en medida de nuestra capacidad en el orden que Dios nos dejó como la familia. Todo eso nos ayuda pues a seguir luchando por nuestras familias. El luchar por tu familia es algo grande porque es una herencia que verdaderamente le vas a dejar, ¿sí? Entre más santo seas tú y tú le vas a dejar herencia de santidad a toda tu descendencia, y aparte tus antecesores van a alcanzar bendición. No hay pierde, con Dios no hay pierde. Ánimo, y hasta el cielo no paramos, dicen los consagrados. Así es, hasta el cielo no paramos. Por lo tanto, pues gracias una vez más por este momento tan importante de nuestra vida. Compartir y hablar de todo, pero cristianamente. Una vez más, le agradezco a la doctora Mónica Ventura desde Yuridia, Guanajuato, que nos está permitiendo iluminar, nos está permitiendo llevar adelante esta gran misión como familia, la familia en los tiempos modernos. Nos va a ir iluminando sobre sus grandes conocimientos que ella tiene. De antemano, le agradezco desde acá, de este lado del charquito, le agradezco hasta México. Que Dios me la bendiga abundantemente y que el Señor siempre esté con cada uno de nosotros. Te recomiendo, hermano televidente que nos estás viendo en el YouTube, cuando veas nuestros videos, mis videos, velos todos completos.
Que si están los comerciales, no importa. No importa. Ve también el comercial, nada más no le hagas caso, ve el comercial, porque de ahí nosotros, esos son nuestros patrocinadores para los que somos creadores de contenido. Son nuestros patrocinadores. A través de eso nosotros estamos, nos están pagando ellos por el contenido que nosotros estemos realizando. Les agradezco una vez más a México, le agradezco una vez más a Centroamérica, le agradezco una vez más a Suramérica, a Europa. Fíjese, doctor, ya tenemos una seguidora desde Holanda. Desde Holanda tenemos una seguidora. Por lo tanto, mis saludos, mis bendiciones se van hasta otro extremo del mundo, Holanda. Que el Señor los bendiga y el Señor los proteja. Recibimos la bendición en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu amigo, autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso. Hasta el próximo video. Bendiciones.